¿Ya viste eso? Por ahí. Mira cómo se le ve el ojo. Esos números no suman. Oh, Dios mío, lo sabía. Pero, ¿sabías que todo esto tiene una explicación más sencilla? Comencemos. Las teorías de conspiración no son un fenómeno reciente, aunque Internet ha facilitado su divulgación. A lo largo de la historia, estas teorías han ofrecido explicaciones alternativas a eventos difíciles de entender, como catástrofes naturales, enfermedades o crisis sociales. Las teorías de conspiración brindan una sensación de control al proponer que todo es parte de un plan orquestado por grupos ocultos, como los Illuminati, sociedades secretas o el Club Bilderberg. Estas teorías se caracterizan por tres elementos comunes: la idea de un poder oculto que controla los eventos, la oposición a consensos científicos y la necesidad de ofrecer explicaciones a situaciones aparentemente inexplicables. Gracias a plataformas digitales, este tipo de teorías se han esparcido más rápido que nunca, ofreciendo a las personas una forma de desafiar la información oficial, lo que alimenta la desconfianza en gobiernos e instituciones. Hay teorías de conspiración que vienen desde la Edad Media, cuando se acusaba a los judíos de ser responsables de diversos males sociales, como propagar enfermedades. Estas falsas creencias justificaron persecuciones y violencia contra ellos. Un ejemplo clave es el Protocolo de los Sabios de Sion, un documento fabricado a principios del siglo XX que, sin pruebas, afirmaba la existencia de un complot judío para dominar el mundo. Aunque fue desmentido, influyó en el antisemitismo europeo y en movimientos como el de la extrema derecha alemana, que usó estas ideas para culpar a los judíos de los problemas de su país, lo que contribuyó al Holocausto. En la Unión Soviética, Stalin también aprovechó teorías de conspiración para legitimar purgas y represiones. Un ejemplo trágico fue el Holodomor, la hambruna que afectó a Ucrania entre 1932 y 1933, donde millones de personas murieron por las políticas de colectivización y la confiscación de alimentos, agravadas por el bloqueo de ayuda externa. Así, podemos ver que los temas de conspiraciones datan desde hace siglos, y si nos vamos más atrás, de seguro encontraremos más casos. Suscríbete. El término primado negativo ha sido malentendido por algunos que creen en teorías de conspiración. En psicología, el primado es cuando algo que vemos o escuchamos antes nos hace reaccionar de cierta forma ante algo similar que encontramos después. Por ejemplo, si ves una imagen varias veces, puede influir en cómo te sientes cuando la veas de nuevo más adelante. Los teóricos de la conspiración creen que los medios de comunicación, películas y programas de televisión usan esta idea para insertar mensajes ocultos que controlan lo que pensamos sin que lo notemos. Según ellos, los medios manipulan nuestras mentes de forma inconsciente para que aceptemos ciertas ideas o creencias, como si nos estuvieran entrenando con mensajes subliminales. Te pongo este ejemplo. Algunos teóricos de la conspiración piensan que en las películas o videos, algunos personajes o artistas a veces usan símbolos ocultos, como el ojo que todo lo ve o imágenes de reptiles, y creen que esto es un intento de los medios para condicionar a las personas a aceptar el control de grupos poderosos como los Illuminati o los reptilianos. Según esta creencia, la exposición repetida a estos símbolos no solo nos haría asociar a esos grupos con el poder, sino que nos prepara para aceptar su dominio futuro sobre la sociedad.
sin que lo notemos conscientemente. A pesar de lo extendido de estas creencias, no hay pruebas científicas de que esto sea cierto. De hecho, aunque en la publicidad se intentó usar este tipo de primado para influir en los consumidores, los resultados no fueron lo que se esperaba. Los resultados fueron muy escasos y no lograron cambiar de manera significativa lo que la gente compraba o pensaba. El primado real tiene un resultado mínimo y no puede controlar nuestras mentes, como afirman las teorías de conspiración. Aunque puede influir ligeramente en nuestras decisiones, no tiene la capacidad de manipularnos de la manera que sugieren. A pesar de esto, muchas personas siguen creyendo que los medios están usando este truco para influir en nosotros sin que lo notemos. Dale me gusta. Existen diferentes perfiles de personas que creen en teorías conspirativas, y cada uno de ellos tiene sus propias motivaciones y formas de interpretar el mundo. Por un lado, está el tipo de persona que se siente atraída por las verdades ocultas que cree descubrir en medios como el cine, la televisión o los videojuegos. Estas personas suelen interpretar escenas, símbolos o diálogos en las películas o juegos como señales secretas de algo más grande. Lo que para otros podría ser solo entretenimiento, para ellos es evidencia de una conspiración. Creen que los creadores de estos contenidos están revelando mensajes en clave sobre lo que realmente sucede en el mundo, aunque la mayoría no lo vea. Por otro lado, hay individuos como Mr. Tartaria, quienes se presentan como figuras con conocimientos especiales que solo ellos pueden acceder. Estas personas a menudo se autodenominan guías espirituales o expertos en temas ocultos y misteriosos. Utilizan un lenguaje muy técnico y complicado para dar la impresión de que dominan temas complejos. Es una especie de aparato del éter que dice que viene directamente de Moscú, ¿verdad? Y eso lo vendes a un precio... ¿Cómo? ¿Un aparato del éter que viene de Moscú? Sí, como una especie de aparato para... No, de Moscú no. Aquí os estoy mostrando la máquina bioescalar cuántica Tesla Einstein. La caja es una caja rusa del ejército ruso, viene directamente de Moscú. No puedo publicitar, no puedo hacer terapias, está totalmente prohibido. Ahora, si yo quieres que te construya uno, te la construye, te la llevas y te la metes en tu casa, pero no digas nada, porque yo no puedo vender nada, hasta el punto de que ya tenemos una lista de 60 personas que quieren la máquina. A menudo ofrecen productos, terapias o cursos relacionados con sus teorías, creando una narrativa alrededor de su sabiduría que refuerza su autoridad y atrae seguidores. Sus seguidores suelen sentirse atraídos por la promesa de conocer información exclusiva y secreta. La forma en que estas personas llegan a creer en conspiraciones está relacionada con el pensamiento rápido. Este tipo de pensamiento es más intuitivo y emocional. Se basa en reacciones automáticas y menos analíticas. Por el contrario, el pensamiento lento implica un análisis más detallado y crítico y requiere mayor esfuerzo mental. Aquellos que confían más en el pensamiento rápido tienden a ser más susceptibles a las teorías de conspiración, porque éstas ofrecen explicaciones simples y directas a problemas complejos, apelando a sus emociones. Además, las personas que tienen creencias religiosas muy arraigadas o posiciones extremas suelen ser más propensas a creer en teorías conspirativas. Esto se debe a que estas teorías satisfacen su necesidad de encontrar sentido en situaciones caóticas, proporcionando un sentimiento de seguridad y control.
Las teorías de conspiración les permiten tener una visión del mundo donde todo está conectado y controlado por fuerzas ocultas, lo que les da una sensación de comprensión y protección ante lo desconocido. Comenta. Las personas creen en teorías de conspiración por 3 razones principales. Búsqueda de comprensión. Queremos entender lo que pasa en el mundo. Las teorías conspirativas nos dan respuestas claras y simples a situaciones complicadas o difíciles de comprender. Sentimiento de seguridad y control. En momentos de caos o incertidumbre, las personas buscan sentir que tienen algún control. Las teorías de conspiración les ofrecen esa sensación al creer que saben lo que realmente ocurre. Necesidad de pertenencia. Al creer en una teoría conspirativa, algunos se sienten parte de un grupo que comparte las mismas creencias. Esto refuerza su autoestima y les permite culpar a otros por los problemas que enfrentan. Las teorías conspirativas son atractivas porque hacen que el mundo parezca más sencillo y fácil de entender. Además, muchas veces buscamos y compartimos información que refuerza lo que ya creemos, ignorando todo lo que va en contra de esas ideas. Las redes sociales agravan esta situación al difundir contenido impactante que recibe más atención. La desconfianza en los gobiernos y otras instituciones también juega un papel importante. Cuando las personas sienten que no se les dice toda la verdad, empiezan a buscar explicaciones alternativas que encajen mejor con sus miedos o dudas. Las emociones fuertes, como el miedo o la ira, hacen que las teorías de conspiración se recuerden más fácilmente y se compartan más rápido. Además, cuanto más escuchamos o vemos una idea, aunque sea falsa, más probable es que empecemos a creerla. Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar caer en estas teorías? La clave está en desarrollar el pensamiento crítico. Esto significa que debemos detenernos a analizar lo que leemos o escuchamos, cuestionando si tiene sentido y buscando diferentes puntos de vista. A veces, la información fácil de procesar nos hace confiar en ella rápidamente, pero si nos detenemos a pensar más profundamente, podemos notar que no todo es lo que parece. El desafío hoy es aprender a diferenciar entre lo que es verdad y lo que no lo es. Aunque algunas teorías han resultado ser ciertas, la mayoría no lo son. Debemos ser más cuidadosos al aceptar información, investigar más y pensar con mente abierta para no caer en creencias equivocadas que podrían afectar nuestras decisiones y, en algunos casos, hasta vidas. Ahora es tu turno. Dime cuáles han sido las teorías conspirativas más extrañas que has escuchado. Te leo en los comentarios. Una de las teorías de conspiración más reciente es la de la constelación Inmaculada. Te dejo aquí el video para que te enteres de qué se trata. Hasta la próxima.